buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy día, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando en Primera de Timoteo. Habíamos visto, ¿no?, que Pablo ha escrito a Timoteo porque hay un problema. Pablo había rogado a Timoteo, le había suplicado a Timoteo, le había dicho a Timoteo: tienes que quedarte en Éfeso porque hay un problema. El problema es que los falsos maestros habían estado dando una falsa enseñanza y esto había estado haciendo que el orden dentro de la iglesia no se dé. Ya para aquel entonces ya había establecido ancianos en la ciudad de Éfeso, ya había pastores, digamos, que en cada iglesia estaban pastoreando, pero estos falsos maestros estaban llevando a que el orden dentro de la iglesia no se dé. Y por eso Pablo escribe a Timoteo, le va a decir: Timoteo, tú tienes que encargarte, tienes que ordenar a que paren estas falsas enseñanzas y que tienen que ordenarse como la familia de Dios, todos juntos. Dentro de esas enseñanzas vimos la semana pasada acerca del ímpetu y del orden también que se le da de que el hombre tiene que orar, de que el hombre tiene que asumir su rol dentro del hogar y también dentro de la iglesia, que tienen que orar levantando manos santas, es decir, sinceras, que huye, que va en contra del pecado y dice: no, yo quiero liderar, yo quiero asumir mi rol. Y a la vez también era un llamado para las mujeres que también tienen que asumir su rol. Y esto era porque aquel entonces estos falsos maestros estaban llevando también a que las mujeres salgan fuera del orden de que Dios había establecido. Y entonces hoy día vamos a continuar en el capítulo 3 para poder ver cómo siguen dándose este orden, ¿no? El orden que viene a dar cómo la iglesia tiene que dirigirse. Y hoy día vamos a ver en 1 Timoteo el capítulo 3 de los versículos del 1 al 7 para poder ver los requisitos de los ancianos, pastores u obispos. Ese es el tema de nuestro sermón en esta mañana: los requisitos de los ancianos, pastores u obispos. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia nuevamente. Señor, así como has ministrado nuestros corazones por medio de las alabanzas, te pedimos también que ministre nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Que nos sigas ayudando, Señor, a poder ordenarnos, a poder, Señor, caminar en lo que tú quieres, oh Señor, como iglesia, que podamos avanzar cada día más. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder aplicarla a nuestra vida, a poder caminar en ella, a poder atesorarla, y que cada día nosotros también, Señor, en intimidad contigo, podamos, Señor, seguir meditando todos los días en tu palabra. Háblanos, Señor, y haz conforme tú has determinado hacer, según esa buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando nosotros vemos dentro de la iglesia y vemos distinto, ¿no? Hoy en día se dice que hay ministerio para todo, ¿no? Así como el mismo está: ministerio de alabanza, ministerio de mujer, hombres, niños, jóvenes y adolescentes, escuela dominical, y empezamos a darle ese término ministerio. Pero cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, solamente vamos a encontrar dos oficios.
o dos funciones que tiene dentro de la iglesia y que todos los demás, ya sea escuela dominical, alabanza, mujeres, niños y podamos levantar líderes, se tienen que someter a estas dos funciones que marca dentro de las Escrituras. ¿Y cuáles son esas dos funciones? Es la de anciano, pastor u obispo y los diáconos. Son solamente esas dos funciones que podemos encontrar dentro de las Escrituras. Todo lo demás que podamos haber levantado en este tiempo ante la necesidad que necesitamos de cada lugar para poder ser tratados, pero todos tienen que al final someterse a estos dos. Hoy día vamos a ver, como hemos hablado, acerca de estos requisitos de los ancianos, pastores u obispos, y la semana que viene, Dios mediante, estaremos viendo también acerca de los requisitos de los diáconos. Cuando hablamos del capítulo 3, vamos a hablar acerca de los estándares de ser un líder en la iglesia. Y esto no solamente era para Timoteo, sino para cualquier líder. De estos versículos del 1 al 7, nos habla acerca de estos pastores, ancianos u obispos, y del 8 al 13 acerca de los diáconos. Esta escritura, hermanos, parece establecer o establece un estándar, una visión de lo que debemos de ser, de lo que debemos de buscar, porque estamos llamados en la vida a ser cada vez más y más como Cristo. En nuestro carácter debemos de ser como Cristo, debemos de andar y evidenciar a Cristo. Es decir, Pablo nos establece a través de la palabra del Señor que debemos de ser ejemplo, hermanos. Nuestro testimonio debe de hablar más que nuestras propias palabras. Y por eso es que vamos a ver estos requisitos que tienen que ver con el ejemplo, que es algo visible que se ve en estos hombres. Y si alguien por ahí agarra y dice, bueno, este tema no es para mí, van a hablar seguro de ancianos, pastores, obispos que acabo de escuchar, entonces esto no es para mí. Déjame decirte algo, hermano. Estos estándares que vemos acá son cualidades no solamente que debe tener aquel anciano, pastor u obispo, sino que todo cristiano debe de tener dentro de su vida, que debe de aspirar dentro de su vida. Todo cristiano no debe de ser contencioso, no debe de ser pendenciero, peleón, como por ahí podríamos decir. No tiene que ser avaro, no tiene que ser dado al vino, tiene que ser fiel a su esposa, no tiene que ser un hombre de una sola mujer, por decirlo así. Es algo que todos los creyentes debemos de buscar y caminar. Y es algo que todos nosotros debemos también de manifestar dentro de nuestra vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos debemos de tener estándares altos, metas altas. ¿Por qué? Porque el llamado también que el Señor nos ha hecho es alto. Cuando uno se va a Romanos 8:29, se nos dice que el Señor nos ha predestinado para ser como Cristo. Y uno se preguntaría, ¿cómo es Cristo? Él era dócil, pero a la vez era un hombre justo. Él buscaba la santidad. Él no hacía, digamos, alianza como el mundo. Él se mantenía firme porque él sabía quién era, de dónde había venido y a lo que había venido aquí en la tierra. Y es que nosotros también tenemos que caminar bajo estándares altos. Y vamos a ver dos cosas, hermanos, dentro de estos requisitos de los ancianos, pastores o obispos que también nosotros tenemos que imitar. Lo primero que tenemos que ver es que ser un pastor, un anciano u obispo es una buena obra para hacer. Mira lo que dice el versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pablo inserta en este capítulo con esta frase: palabra fiel es esta. Esta expresión refleja la importancia que tiene lo que está a punto de decir.
Tiene una importancia lo que Pablo va a hablar en este momento. Esta es la segunda de 5 veces que Pablo va a mencionar en las epístolas pastorales acerca de esto, de que palabra fiel es esta. Voltea la página, por favor, y vayamos al capítulo 1, al versículo 15. Y nos dice el capítulo 1, el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nuevamente, aquí podemos encontrar palabra fiel y digna. Es una palabra que tiene importancia. ¿Y cuál es esta importancia? En el versículo 15, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice que Él es el primero. Cristo vino a salvar. Es una palabra importante, es una palabra digna. Y ahora lo que Pablo va a hablarnos acerca de una palabra también importante. ¿Y qué es lo importante que tiene que decirnos en este capítulo 3? Y en este caso es el rol o los requisitos que tiene que tener el anciano, el pastor u obispo. Y Pablo inicia esta parte y dice, y si alguien, debemos de prestar también mucha atención a este requisito de género, ¿no? Porque la palabra literal aquí en el versículo 1 es cualquiera, lo cual permitiría a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, y poder decir, oye, acá dice que si alguien, yo también anhelo ser una pastora. Pero las pautas que siguen determinan qué significa cualquier hombre. El obispo, supervisor, anciano u pastor está en masculino. Más concretamente, por decirlo de esta manera, es marido de una sola mujer. Muestra que Pablo solamente se va a dirigir a los varones en esta sección. Hoy en día muchos están abiertos a que las mujeres lideren la iglesia, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara en este punto. Y ya en el capítulo 2, como vimos la semana pasada, se había hablado acerca de que Dios ha dado roles, funciones a la mujer, y por decirlo también al hombre, que el hombre tiene que guiar, pastorear su hogar, y también se le ha concedido esta gracia dentro de la iglesia. El problema viene cuando el hombre no quiere asumir su rol. Cuando la iglesia está necesitando de que alguien pueda guiarlos, liderarlos, entonces por ahí una hermana que ve la necesidad podría tomar ese cargo, pero no es su rol, no es su función, hasta que un hombre, el Señor levante un hombre para que pueda asumir el cargo que le corresponde. Hermanos, no podemos saltearnos los roles. Dios ha establecido roles dentro de la iglesia y dentro del hogar. Son roles distintos, ningún rol hace menos que al otro, todos somos iguales a los ojos de Dios, pero tenemos funciones totalmente distintas. Y por eso Pablo dice, si alguien aspira, literalmente, hermanos, este término aspirar significa alcanzar algo, extenderse hacia algo, y figurativamente significa esforzarse por. No solamente queda con un suspiro de poder decir, ay, yo quiero ser un pastor, un anciano u obispo. No, este hombre que está anhelando también se está esforzando para poder tener los requisitos o cualidades para poder llegar a ese cargo. Y a la vez también no es que va a llegar a un lugar de poder, sino más bien de responsabilidad. El poder llegar a ser un pastor o anciano no quiere decir que está por encima de los demás, sino que es una responsabilidad que ahora esta persona va a tener de poder dirigir, guiar, velar, alimentar a la grey del Señor, y que algún día va a tener que dar cuentas por cada uno que les ha tocado el poder pastorearlos. Si alguien aspira, hermanos, se va a esforzar en la gracia del Señor. No solamente se va a limitar, como les decía, al deseo, se va a extender, se esforzará en la gracia del Señor en estas cualificaciones que vamos a hablar ahora. Y esto lo va a hacer nuevamente no en sus fuerzas, sino en la gracia del Señor. Porque quien capacita, hermanos, es el Señor, es el Espíritu Santo que ahora está con nosotros,
quien nos va capacitando para poder llegar a esta responsabilidad, ya sea del pastorado, anciano u obispo. Además, hay una razón por la cual Dios establece un estándar tan alto para quienes van a servir en estas responsabilidades dentro de la iglesia. Cuando leemos esta lista de requisitos, y puede que por ahí uno diga, pero no son tan altos estos estándares. Este es uno de los aspectos interesantes de esto, hermanos. No se trata de una gran inteligencia. No se trata de una brillantez estratégica que pueda tener. No se trata de que es una persona que tiene mucha influencia dentro del mundo. No se trata de tener una personalidad atractiva, con buen carisma, por ahí decirlo. La característica principal del anciano, pastor u obispo supervisor es que en su vida es un reflejo constante de los valores y la integridad de la palabra del Señor. No se trata, hermano, de lo que podemos mostrar, tal vez una bonita sonrisa. Se trata de carácter. El carácter es lo que marca dentro de las responsabilidades o los requisitos que se habla en este punto. Porque el carácter marca mucho, hermanos. Porque muchos por un mal carácter han terminado dañando a la iglesia. Hoy en día se puede ver en las noticias cuántos pastores han terminado siendo infieles a sus esposas. Cuántos pastores por ahí, por un mal funcionamiento del dinero, se han terminado enriqueciendo y al final han llevado muchísimo. Y ha habido un mal testimonio para la iglesia. Y alguno dice, por eso quiero ser pastor, no quiero ganar bastante. Y cuando en realidad no se trata de eso, sino que se trata de una vida de carácter. Y por eso es lo que marca estos requisitos que vamos a toparnos en esta mañana. Un anciano, pastor u obispo, como también se podría traducir como supervisor, debe de ser un ejemplo, hermanos, de Cristo para el rebaño. Así que cuando nosotros vamos a analizar esto, y al hacerlo tenemos que tener en cuenta dos cosas, porque son relevantes para nosotros. Primero, que los ancianos de la iglesia deben exhibir estos atributos, porque al buscar, al orar por ancianos, estos atributos deben estar plenamente presentes en cualquier candidato potencial. Además, hermanos, al analizar esto, tenemos que preguntarnos también nosotros personalmente, ¿no? Y también por los que ¿están siguiendo a Cristo de esta manera? Y también nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿estamos siguiendo a Cristo de esta manera nosotros en base a estos requisitos? No porque algún día tal vez tú dices, yo tal vez puedo llegar a ser anciano. No se trata tanto de eso. Porque el Señor va a ser primero colocando ese deseo de querer ser anciano o pastor, de querer dirigir la iglesia. Va a ser un deseo que nos va a llevar a continuar, a prepararnos, a pelear, a buscar más del Señor, a aprender más de su palabra, a meternos con Él, a caminar y tener y cumplir con estos requisitos que el Señor demanda para cada hombre que va a llegar a esta responsabilidad. Pero es también el deber de cada cristiano que debemos de seguir estos requisitos, porque a veces, hermanos, nos tiramos al abandono y decimos, no, solamente es para el pastor, el líder, yo no tengo que asumir esto de acá. Y al final también nosotros terminamos dando un mal testimonio fuera de la iglesia y la gente empieza también a hablar mal de la iglesia del Señor e incluso acerca de nuestro Señor Jesucristo diciendo, así dice que son cristianos. ¿No? Esa es su frase célebre de aquellos que nos empiezan a criticar. Así dice que son cristianos, así van a la iglesia, seguro se van a golpear el pecho, entre otras cosas. Nosotros debemos de ser ejemplo, hermanos. La palabra obispo, hermanos, que vas a encontrar en tus versiones, porque es la traducción correcta, proviene de una palabra que se llama episcopos. Este término, hermanos, significa literalmente uno que mira sobre otros, es decir, es un supervisor. Este es el término, es un supervisor. De ahí se deriva la idea de velar, cuidar, vigilar. En el Nuevo Testamento este término de obispo se refiere a la misma función del pastor o del anciano.
en otras partes de las Escrituras, como por ejemplo Hechos 20, 28, vamos a hablar acerca de los ancianos. También vamos a hablar en Tito, en capítulo 1, del 5, 9, acerca de los ancianos. También primera de Pedro 5, 1, 2, acerca de los pastores. Entonces todos estos términos son como que sinónimos. El obispo, el anciano, el pastor, es una misma función. Es lo mismo que va a hacer. Va a guiar, velar, vigilar, va a supervisar y también va a mirar los dones que tienen los hermanos para poder ubicarlos en los lugares que de necesidad dentro de la iglesia. Va a alimentarlos con la palabra del Señor. Y por eso nosotros tendríamos tal vez que preguntarnos, o MacArthur nos ayuda en cuanto a esto, y nos dice, ¿cuáles son las responsabilidades del obispo? Gobernar, predicar y enseñar. Orar por los enfermos, cuidar de la iglesia, ser ejemplo para otros, establecer el plan de acción de la iglesia y ordenar a otros líderes. Por si alguno que escuchaba las palabras de Pablo en cuanto al deseo de ser pastor, anciano, antes que digan yo, y por ahí uno puede decir en aquel tiempo, sí, yo quiero ser un pastor, él se va a referir a una serie de requisitos que deben de tener y que estos lo pueden cumplir en la gracia del Señor. Porque antiguamente, hermanos, cuando a una iglesia le faltaba un pastor y veían que un hermano tenía algún cierto conocimiento de la palabra del Señor, rápidamente los hermanos decían, él tiene que ser el pastor. Y a veces no sabían cómo estaba en su casa, ¿no? Acá podría decir todo amén, levantar sus manos, pero en la casa no, en su casa no podía gobernar bien a su familia. Por ahí tal vez no tenía un buen testimonio dentro de su comunidad. Por ahí no sabíamos si era una persona pendenciera, peleona, ¿no? Con otros. Por ahí no sabíamos si esta persona era una persona avara, como una persona que amaba el dinero. Y al final, cuando viene a la iglesia, en vez de ser una bendición, termina más bien siendo una maldición. Y la iglesia es quien termina sufriendo las consecuencias. Y es por eso, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que considerar estos requisitos cuando levantemos a otros ancianos para poder guiar, velar, pastorear la iglesia del Señor. No solamente se trata de un solo anciano que lidere la iglesia. Cuando uno lee todo el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que hay una variedad de ancianos. No solamente es uno, son varios los que tienen que guiar, pastorear la iglesia. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué varios? Porque ¿quién va a mirar lo que este anciano pastor está haciendo? Y si por ahí agarra y él es el que administra el dinero, ¿quién le va a decir algo, hermanos? Por eso hay una comunidad de ancianos que tienen que guiar, que tienen que velar cómo se está haciendo la obra del Señor. Ese es el orden que el Señor ha establecido. Y bajo ellos se encuentran los diáconos que se encargan del servicio. Son las dos funciones que el Señor, o los dos oficios que el Señor ha establecido dentro de la iglesia. Hay un gran anhelo. Lo primero que tiene que haber es un deseo. El Señor va formando ese deseo. Y a la vez también vamos a ver las requisitos que se necesitan de un anciano, obispo o pastor. Tenemos que recordar, hermanos, que la iglesia de Éfeso había sido atacada por la falsa enseñanza de los falsos maestros. Ellos habían traído desorden. Además, había un mal testimonio de parte de estos. Y por eso, cuando nosotros vemos los requisitos que deben de tener los ancianos, debemos de notar que no dice cuáles son los deberes que tienen los ancianos o el pastor o el obispo, sino el carácter de ellos. Porque más se está enfatizando en el carácter, porque las actividades, hermanos, y el mal carácter de los falsos maestros eran mucho que desear, porque daban un mal testimonio fuera de la iglesia. Aparte de eso, hermanos, cuando uno escucha el término obispo, tal vez por ahí te has topado o has escuchado ese término en otras iglesias, ¿cierto?
Ese término obispo hasta el siglo II representaba también junto al anciano y al pastor. Pero del siglo II hacia adelante se empezó a cambiar. Se le decía obispo a una persona que estaba encargada de varias iglesias. Hoy en día, por ejemplo, un obispo es aquel que está encargado de toda una denominación, por decirlo así, de que varias iglesias, pero no ese es el término cuando se usó, era de un supervisor dentro de las iglesias. Por otro lado, hermanos, tenemos que entender esto. Algunos pensamos que si un creyente va al seminario, ya es una persona calificada. Ya fue al seminario, ya estudió, ya se preparó, ya tiene todo el conocimiento. Entonces, él sale del seminario y tiene que ser pastor. No es así, hermanos. ¿Por qué? Porque el seminario, hermanos, nos brinda las herramientas para poder trabajar de una mejor manera dentro de la obra, pero no hace a una persona calificada para el liderazgo espiritual. Podría ser un buen orador esta persona, pero eso no lo hace una persona calificada para el liderazgo espiritual. Podría tener dones naturales, hermanos, espirituales. Esto tampoco hace una persona calificada para el liderazgo. Lo que uno hace o da voluntariamente en el tiempo o en dinero por ahí, una persona muy suelta, no lo califica tampoco para el liderazgo espiritual. Lo que califica, hermanos, a una persona para el liderazgo espiritual es un carácter consagrado, y un carácter consagrado que vaya de acuerdo con estos claros criterios que vamos a ver ahora. Y este carácter se va formando en plena dependencia del Señor, en plena búsqueda del Señor. Se trata del carácter que se va formando como el de Cristo. A veces nosotros elevamos más los talentos en vez del carácter, pero es todo lo contrario. Lo que nosotros debemos de evaluar, hermanos, es el carácter, porque es lo que Dios busca y forma en nuestras vidas, porque Dios está más interesado, hermanos, en formar nuestro carácter, y por eso permite que pasemos por distintas situaciones, circunstancias, problemas, dificultades, para ver cómo reaccionamos en vez del talento, porque muchos pueden tener talento, pero luego terminan tomando malas decisiones y no saben qué hacer en el momento cuando las papas queman. Por eso que se necesita carácter, porque el carácter, hermanos, es lo que va a marcar cómo nos vamos a conducir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener un anciano, pastor u obispo? Y vamos a ir viendo. Lo primero, hermanos, es que un obispo debe ser, pues dice Pablo, irreprochable. Cuando uno ve el versículo 2, allá en el griego, hermanos, inicia con una palabra que es dei, que traducida es esto es necesario. Y por eso las traducciones nos dice debe de ser, porque esto es necesario, subrayando el requisito indispensable, hermanos. ¿Cuál es el requisito indispensable que debe tener alguien que aspira a esa función, a ese rol, a esa responsabilidad de anciano y de pastor? Es que debe de ser irreprochable, debe de ser irreprensible. Este es el requisito fundamental del liderazgo en la iglesia. Esta expresión de ser irreprensible no significa, hermano, que sea perfecto, no significa que no peque, porque si dijéramos que este hombre no tiene que pecar, todos estaríamos descalificados. No habría ningún pastor dentro de las iglesias, ningún anciano, nadie, porque el único que no ha pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí significa irreprensible o irreprochable, hermanos, es que está por encima de todo reproche escandaloso. Nada puede ser usado en su contra. Es decir, tiene una buena reputación dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Como nos dice un comentarista, en este caso, Clark,
La palabra irreprensible es una metáfora, dice, tomada del caso de un experto y hábil boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su antagonista el dar un golpe. Es una persona que se cuida, es una persona que está caminando en poder agradar a su Señor. Es una persona que dice que busca un buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y esto no lo hace en sus fuerzas, porque si fuera en sus fuerzas, hermanos, simplemente podemos dar un mal testimonio, porque no vamos a poder aguantar. Si por ahí recibimos críticas tras críticas, lo primero que podría saltar en nuestra carne y poder, ¡bum!, el poder decir no. Y así consecutivamente. Este hombre, hermanos, debe de ser piadoso, que busca agradar a Dios antes que a los hombres. Porque alguien irreprensible coloca a Dios por encima de todo, porque sabe que en Cristo Él ya ha agradado a Dios y busca caminar en eso. Todos los días lucha contra su carne, persevera en los caminos del Señor, se cuida de no caer en críticas, en prácticas pecaminosas que terminen dañando el testimonio de Cristo en su vida, en la iglesia, en su familia. Aunque va a tener críticas, las acusaciones que van a venir a su vida, que es posible que siempre se van a levantar, porque nunca vamos a terminar agradando a todos. Sabe que el camino seguro, sabe a quién está sirviendo y a quién tiene que rendir cuentas de la obra, y por eso él puede estar confiado, porque sabe que las cosas que está haciendo es para su Señor. La vida que vive es un testimonio para la iglesia, y la iglesia puede mirar y decir: este hombre está caminando buscando agradar al Señor. Nuevamente John MacArthur, que ya partido del Señor, este hombre que vivió piadosamente como un anciano, como un pastor allá en su iglesia, dirá acerca de los pastores: los pastores deben cuidarse mucho de mantenerse irreprensibles por varias razones. Primero, son el blanco predilecto de Satanás, y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Quienes están en la primera línea de la batalla espiritual sufrirán la peor parte de la oposición satánica. Segundo, su caída tiene un mayor potencial de daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto en las ovejas es devastador. Tercero, el mayor conocimiento de la verdad por parte de los líderes y su responsabilidad de vivirla les brinda mayor castigo cuando pecan. Cuarto, los pecados de los ancianos son más hipócritas que los de otros, porque predican contra los mismos pecados que ellos están cometiendo o que lleguen a cometer. Es por eso que los pastores tienen que cuidarse aún más. Tienen que velar aún más, tienen que dar un paso mucho más que los demás, porque tiene que guardarse irreprensible, en primer lugar, porque trata de vivir para la gloria de Dios. Las siguientes cualidades, hermanos, que vamos a ver acerca del anciano, del pastor u obispo, nos ayudan a entender lo que significa una vida de carácter irreprochable, irreprensible. Y Pablo continúa rápidamente y dice que el obispo debe de ser marido de una sola mujer. La idea que se maneja aquí es hombre de una sola mujer. Esta expresión es difícil, hermanos, porque tienen han tratado de interpretarla de varias maneras. Algunos han entendido que se está prohibiendo la poligamia. Está claro, hermanos, que en la iglesia nadie tenía más de una esposa, porque si lo tuviera no estaría dentro de la iglesia, ni siquiera fuera un anciano. Además, no era común tampoco en la sociedad romana, y estaba claramente prohibida por las Escrituras el hecho de poder tener más esposas. Algunos dicen que está prohibiendo el volver a casarse después de un divorcio, pero ante eso también la Biblia no prohíbe un nuevo matrimonio después del divorcio.
Por otro lado, algunos dicen que estaba prohibiendo la infidelidad conyugal. Esto, hermanos, teniendo en cuenta la inmoralidad sexual generalizada que existía en esos tiempos, hermanos, es la que mejor calza aquí. Por eso, antes de pensar en su condición civil de estar casado, tiene que ver con su pureza sexual. Volvemos al punto. Tiene que ver con el carácter, lo que refleja dentro de la iglesia y también cuando nadie lo está viendo. Ya que, hermanos, muchos hombres se pueden haber casado con una sola mujer, pero han sido infieles a la compañera de su juventud. Hoy en día se ve ese caso, ¿no? Se han casado, terminan siendo infieles. Y ser infiel, hermano, no tiene que ver solamente con que se descubra la infidelidad. Muchos hombres podrían ser infieles también viendo pornografía. ¿Por qué? Porque desean a otra mujer en vez de su esposa. El Señor Jesús lo dijo. Si un hombre codicia, desea a una mujer en su corazón, dice que hizo, ya ha adulterado con ella. En otras palabras, ya le ha sido infiel a su esposa. Es por eso que habla de carácter, habla de dominio propio, habla que este hombre tiene que cuidarse, hermanos. Pero es curioso también que dentro de los requisitos que se pide para el anciano, que tiene que ser irreprensible, se considere esta área en su vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo o el Señor ha querido que después de ser irreprensible se diga tienes que cuidarte en tu pureza sexual? Porque, hermanos, es un área en la cual el hombre lucha. El pastor, el anciano u obispo puede terminar fallando, como en muchos casos ha pasado, y terminar siendo infiel a su esposa, y por ende ya no es irreprensible, ya no es irreprochable y tiene que dejar el pastorado, porque ya no cumple con los requisitos. Y este es un área, hermanos, en la cual el hombre tiene que trabajar. Es en la cual el hombre tiene que cuidarse. Porque a veces, hermanos, el orgullo, como vamos a ver más adelante, se levanta y uno piensa que porque sabe de las Escrituras, porque conoce de las Escrituras, porque tiene tiempo en el pastorado, dice nunca voy a fallar, nunca voy a caer, y son los que terminan cayendo más adelante. Y es por eso que uno tiene que cuidarse constantemente, porque tenemos un enemigo que quiere hacernos caer, tropezar, y él no para. Él quiere que terminemos cayendo. Es algo que también nosotros tenemos que recalcar, hermanos, es que Pablo no está prohibiendo que los hombres solteros desempeñen la función de anciano, pastor u obispo. Porque volvemos, el énfasis acá no es la condición civil de esta persona, sino la conducta, el carácter sexual, esta pureza sexual del anciano debe de ser ejemplar, ya que hermanos, esté casado o no, tiene que cuidarse y tiene que estar velando, porque el área sexual, hermanos, tanto en los solteros, en los casados, sigue siendo un área donde tienen que seguir o tenemos que seguir cuidándonos, porque si no podemos terminar tropezando. A la vez también, hermanos, continuando, Pablo dice que un obispo debe de ser sobrio. Significa calmado, templado, con moderación, tiene autocontrol, es moderado en cualquier indulgencia, es un hombre sensato, es un hombre equilibrado. Esta es una persona sobria que evita los excesos, la extravagancia y la excesiva complacencia de los apetitos y las pasiones. No se deja dominar por otras cosas, sino que está atento, está lúcido, está mirando qué es lo que está ocurriendo. Porque la idea, hermanos, de estar sobrio es que esta persona se abstenga de cualquier exceso que pueda nublar su pensamiento y juicio. Él trata de evitar los excesos para poder mantenerse sobrio y poder estar velando, es tener un juicio sensato, y esto lo hace en plena dependencia del Señor. Porque, hermanos, somos muy fáciles de distraer. ¿O acaso no nos pasa? Todos los cristianos somos fáciles de distraer.
Por un momento viene algo y nos terminamos distrayendo. El caso más rápido, estás concentrado leyendo tu Biblia, te mandan un mensaje, perdimos. Nos hemos distraído. Por ahí alguien nos habla, nos hemos distraído. Por ahí estás haciendo algo que tenías que hacer, alguien viene, te busca, lo dejaste para el día siguiente y eso pasa una semana hasta que lo vuelves a retomar porque simplemente terminamos distrayéndonos. El hombre sobrio tiene autocontrol y sabe lo que tiene que hacer y se cuida de los excesos. Pero a la vez también, dentro de este grupo, Pablo dice que el obispo debe de ser prudente. Es la persona que se concentra en el qué, el cómo y cuándo hacer lo que debe hacerse. Es una persona sensata y con control de su mente. Es decir, esta persona tiene dominio propio, es equilibrado en sus opiniones y acciones. Es por eso que esta persona, al tener dominio propio, sigue la sana razón. No se deja dominar por las pasiones, al igual que ser sobrio, sino que en dependencia del Espíritu Santo tiene sus deseos y pasiones bien regulados. Es aquella persona que cuando lo han tratado de llevar a un punto el clima, el dominio propio lo lleva a respirar y decir, no es momento de poder actuar de esa manera. Pero a la vez también, este obispo debe de ser, nos dice Pablo, de conducta decorosa. Es decir, una persona respetable. Pablo vuelve a usar aquí la palabra cosmos que vimos la semana pasada, que significa ordenado. Esta persona de conducta decorosa denota un comportamiento ordenado, un buen cumplimiento de todos sus deberes. Se mantiene ecuánime en medio de ello, hermanos. Y a la vez también, este obispo dice, debe de ser hospitalario, literalmente amante de los extraños. Nuevamente, hermanos, esta es una cualidad que todo cristiano debe esforzarse, pero es especialmente importante para los ancianos, pastores u obispos. Si los ancianos, pastores, no son amables y cálidos con los demás, toda la iglesia reflejará esa indiferencia y egoísmo. La hospitalidad significa, hermanos, interesarse genuinamente por los demás. Significa hacerlos sentir bienvenidos y cómodos dentro de la iglesia. Y la pregunta que surge también para todos nosotros, ¿somos buenos hospitalarios? Preguntémonos por un momento, ¿hacemos sentir cálidos a los nuevos que vienen a la iglesia? O entre nosotros mismos, al final del servicio nos buscamos y tratamos de hacer algo cálido como en familia, porque somos buenos o somos amantes de nuestros hermanos porque los amamos. Tendríamos que preguntarnos de esa manera, ¿no? ¿Cómo estamos buscándonos ante ello? Porque es una cualidad que todos los creyentes debemos de tener, hermanos. Pero también hay un requisito dentro de los ancianos que va a caracterizar o que va a ser diferente con los de los diáconos. Y esto está al final del versículo 2, que dice que un obispo debe ser apto para enseñar. Esta referencia que hace Pablo es también en base al problema que había en la iglesia de Éfeso. Había falsas enseñanzas que estaban brindando estos falsos maestros. Es por eso que cuando uno ve también la epístola de Tito, en Tito 1:9, nos indica que el conocimiento sólido de la palabra de Dios capacitará a los ancianos para enseñarla y refutar los errores que contradigan la palabra del Señor. Este poder enseñar es un don, hermanos. Es la capacidad que da el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. Es un don que proviene del Señor. No es que uno nace y dice, yo puedo enseñar, y no. La palabra del Señor tiene que provenir por medio de un don que brinda el Espíritu Santo, porque es Dios quien termina capacitando para poder enseñar y refutar también las malas enseñanzas y poder ordenar la iglesia en base a las Escrituras.
Otra cosa que tenemos que recalcar es que esta habilidad en la gracia del Señor de enseñar, como les decía, no se repite en la lista de requisitos para los diáconos, porque parece que la enseñanza de la palabra de Dios es una de las funciones que separa la tarea del anciano, pastor u obispo del diácono. La capacidad de enseñar, hermanos, va a presuponer cierto conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que tener también la constante preparación para poder ir enseñando. Y por eso es bueno ir al seminario. Es bueno prepararse a todos los que son llamados al ministerio, pero volvemos y lo recalcamos. El seminario no termina calificándonos para terminar siendo pastor o anciano, sino que es algo de ayuda para que nosotros podamos capacitarnos más para poder enseñar de una mejor manera la palabra del Señor. Pero lo que marca es el carácter. Es lo que Dios busca dentro de un obrero del Señor. El carácter, hermanos. A la vez también un obrero dice en este versículo 3, hermanos, nos vamos a topar con una sección en la cual se va a decir no en cuanto a este obispo, de cómo tiene que ser o este anciano o pastor. Lo primero dice que no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. El anciano no es dado al vino, no es dado a emborracharse, ya que este anciano pastor no se deja llevar por los placeres de este mundo, porque si se dejara llevar, hermanos, es una señal que impide su liderazgo, ya que no tendría dominio propio, no sería sobrio, en otras palabras, no sería irreprensible, no sería irreprochable. Además, para poder entender un poco más el trasfondo por el cual Pablo dice esto, vamos a utilizar nuevamente al pastor MacArthur, que dice: en los tiempos antiguos, la mayoría de las personas tomaban vino, ya que este líquido era básico para beber. El agua era impura y mezclar el vino con agua no solo suavizaba significativamente el contenido de alcohol, sino que purificaba el agua. Una mezcla de 8 partes de agua y una de vino era algo común para evitar cualquier efecto de disolución. Timoteo estaba incluso renuente a tomar el vino mezclado para no ser un ejemplo que hiciera tropezar a alguno. Así que él estaba comprometido con la abstinencia. Y Pablo tuvo que decirle: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tomar solamente agua estaba contribuyendo a su pobre salud. Entonces, podemos entender algo más. Este hombre, o lo que Pablo nos llama a todos los ancianos, es que no debe ser dado a la bebida. Y esto involucra no dejarse llevar por los placeres de este mundo. Porque una copita va, una copita viene, no pierdo mi salvación, por ahí alguno dice, y termina emborrachándose. ¿Y cuántas personas también, hermanos, por causa de creerse fuertes, han terminado dando un mal testimonio? Es por eso que uno tiene que tener también los anteriores, dominio propio ante ello. Y ahora también comprendemos algo, porque Timoteo estaba constantemente enfermo tomando el agua impura, ¿no? Nosotros ahora en este tiempo, para poder purificar el agua, ¿cómo hacemos? La hacemos servir, pero si no quieres servir, unas cuantas gotitas de cloro en unos cuantos litros de agua y ya está. Purificada, lista para poder tomarla. En aquel entonces el vino servía para aquello. Claro, no vas a hacer eso ahora. No vas a agarrar tu vino, vas a decir: hoy he escuchado 8 onzas, 8 partes de agua, una de vino, le echo un par más seguro para poder, y al final terminan todos emborrachando. Yo no he dicho eso, por si acaso, hermanos. Al final terminan mal. Está como aquel, y les cuento esta anécdota, ¿no? Había un
Un misionero había llegado al seminario, cuenta la historia. Este misionero agarraba y había preguntado a los hermanos: hermanos, si tú tomas una copita, ¿vas a perder tu salvación? Y los hermanos agarraban, preocupados, que estaban estudiando, no habían contestado. Uy, dijo este misionero, no, lo que pasa es que ustedes son débiles. Se llevó a toda la mancha a tomar. Todos terminaron borrachos. Al misionero tuvieron que devolverlo a su casa porque estaba dando un mal testimonio, y a los demás tuvieron que corregirlos también por mal testimonio que habían dado. Hermanos, una mala enseñanza puede terminar llevando a que otros tomen también malas decisiones. Pero a la vez también, este pastor o anciano no debe ser pendenciero. En otras palabras, no debe ser violento, no debe ser peleador, como diríamos en este tiempo, no debe ser fosforito, no debe ser belicoso, no debe ser un hombre que agrede a otros. Porque esto, hermano, de no ser pendenciero, podría referirse a la violencia física, pero también incluía la violencia verbal. Los líderes de la iglesia no deben ser irascibles ni amenazantes, ni siquiera cuando se les provoca. Y tal cualidad sugiere nuevamente, una vez más, que es un hombre controlado por el Espíritu. Solamente el Espíritu puede ayudarnos a poder tener ese dominio propio, a mordernos la lengua y no responder como también a esta persona le están agrediendo. Barclay dirá: no debe ser alguien que intimide a sus semejantes, ya que el hombre que abandona el amor y recurre a la violencia de acción o de palabra no es apto para ser un funcionario de la iglesia cristiana. No debe ser un hombre peleandero, violento, alguien que le dicen algo y bota un montón de palabras, que insulta, que agrede, que trata de dominar a las personas con sus palabras. Y ahí viene lo contrario, hermanos. Por eso Pablo dice, si no, dice que debe de ser amable. Esta persona amable es una persona considerada, afable, tolerante, que perdona fácilmente los fracasos de los demás. Esto implica paciencia, disposición a ceder, a ser misericordioso, a ser tierno, en lugar de insistir en una justicia estricta. Esta persona no lleva una lista de todos los agravios que le han hecho, no guarda rencor. Y nos hace familiar esta lista, ¿no? No tiene la lista, no guarda rencor. O en otras palabras, este hombre está amando. Porque el amor no es envidioso, no es jactancioso, no piensa en sí mismo, no guarda rencor, no tiene una lista de todos los males que le han hecho, sino que todo lo deja en las manos de aquel que pelea por él y que sabe que el Señor es su juez y su ayudador. Y por eso toma al modelo supremo de amabilidad, que es nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo insultaban, Él no devolvió insulto por insulto, que cuando lo golpearon, Él no salió a meter puñete también porque lo estaban golpeando. El Señor, sabiendo que estos hombres eran pecadores, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este pastor, anciano o obispo quiere ser más como Cristo, y por eso es que también hace que su carne muera todos los días. Pero además también se nos dice que este pastor o anciano no debe de ser contencioso. En algunas traducciones dice: debe de ser pacífico, que evita las peleas, las disputas. Es así que los ancianos, los pastores, deben ser hombres que se cuidan de evitar las contiendas, las discusiones innecesarias. En otras palabras también, se cuidan de la división. Y en cambio tratan de buscar la paz.
Ellos deben de ser amigables, pacíficos con los perdidos en lugar de ser pendencieros y combativos. En una sociedad impía, inmoral, es fácil enojarse con quienes la corrompen. Podríamos condenarlos, podríamos agarrarlas y decirles que no tienen esperanza, que están fuera de la gracia del Señor. Pero nosotros sabemos que el quien tiene la última palabra es el Señor. Nosotros sabemos que aquella persona que por más reacia que puede ser, tiene hasta el último día de su vida para arrepentirse y venir a los caminos del Señor en la gracia del Señor. Y es por eso que nosotros también, hermanos, no podemos ser contenciosos. No nos pueden ver en la calle peleando, porque a veces lo hacemos, ¿o no? A veces por ahí, cuando nos cobran mal el pasaje, ¿cómo reaccionamos? Nos cierran el carro, ¿cómo reaccionamos? O estamos jugando, cuando nos meten una falta, ¿cómo reaccionamos? O por ahí alguien no hace lo que nosotros queremos que haga, ¿cómo reaccionamos nosotros? A veces nos molestamos, y cuando nos molestamos no aplicamos lo que nos dice Santiago capítulo 3 de frenar nuestra lengua, y simplemente hablamos, y a veces las palabras duelen más que los golpes, porque se meten en nuestra mente. Y ahí en el subconsciente están por años y años, hasta que la palabra del Señor renueva nuestra manera de pensar y nos muestra que en Cristo es totalmente distinto. Y a la vez también, hermanos, el pastor o anciano no debe ser avaricioso, o en otras palabras, no debe de ser amante del dinero. No prioriza la riqueza por encima de todo. No hace del dinero su ídolo. Los líderes no deben ser ávaros, porque la avaricia, hermanos, es la raíz de todos los males, como Pablo dirá en el capítulo 6, el versículo 10 de 1 de Timoteo. En otras palabras, el anciano, hermanos, es alguien que no va a tratar de agarrar todo el dinero y poder guardárselo él y poder usarlo. Es por eso que los pastores tienen que tener cuidado en cuanto a ello, porque el orgullo, hermanos, el tener un cierto poder, digamos, el poder manejar el dinero es algo serio. Y por eso se necesita delegar a otros hermanos piadosos para que puedan manejar el dinero, y de esta manera el pastor pueda entregarse a la predicación, a la oración y a otros asuntos que demandan dentro de la iglesia. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos testimonios vemos en la calle, en las noticias, de cómo los pastores han terminado haciendo una malversación de fondos, que han terminado agarrando el dinero de la iglesia y han terminado usándolos para su propia conveniencia? Y por eso terminamos teniendo mal testimonio. Pero eso involucra también, hermanos, dentro de los requisitos, que no debe de ser amante del dinero, sino que sabe que su Dios es quien provee, sabe que su Señor es quien da. Eso no quita a que no se esfuerce también, hermanos. Eso no quita a que si tiene que trabajar en medio tiempo en otro lado, tiene que hacerlo para sostener su casa, porque es su hogar, en primer lugar, su primer ministerio, y tiene que proveer para su hogar. Pero eso también tiene que ir de la mano con cómo administra sus recursos, y también dentro de la iglesia, qué es lo que anhela, lo que aspira dentro de él. Y tenemos ahora dos versículos juntos, hermanos, para poder ir avanzando cada vez más y ya casi terminando por ahí dentro de los requisitos. El versículo 4 y 5 se nos dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Por eso que el obispo debe de gobernar bien su casa. El punto de Pablo aquí es muy claro. Si quieres saber si un hombre será un buen pastor anciano dentro de la iglesia, empieza a observar cómo pastorea a su familia. Si es un buen líder en su casa, si es un buen
buen líder allá en su casa, es probable que también lo sea dentro de la iglesia. Por eso la forma en que un hombre guía y sirve a su esposa es fundamental. La forma en que un hombre ama a sus hijos y los guía hacia Jesús es fundamental. Y por eso tendríamos que preguntar: ¿guía a su familia desde el evangelio y desde la gracia, o es duro con ellos, es dominante y su palabra es sí, tiene que ser sí, tienen que obedecer a su ley? Si esto, hermanos, no se puede, si esta persona es duro con ellos, entonces también es un buen punto para observar que es posible que también sea duro con la iglesia, porque así como es en su casa, lo más probable es que sea dentro de la iglesia. Si un hombre no pastorea bien a su familia, queda descalificado para pastorear una iglesia. Es algo que la iglesia a veces suele pasar por alto. Es algo que a veces no consideramos y vemos más los talentos en vez de mirar cómo este hombre está amando a su esposa, está disciplinando a sus hijos, está guiando a sus hijos en amor y temor del Señor. Y si nosotros pasamos por alto esto, va a ser perjudicial tanto para la iglesia como también para las familias. Y ahora surge una pregunta también ante ello: ¿es necesario que un anciano tenga familia para ejercer este cargo? Y nuevamente decimos, no. No están excluidos de ejercer esta función de ser ancianos de la iglesia. Pero sin embargo, deberíamos de también notar de aquella persona soltera cómo trata a sus padres, cómo se relaciona con sus hermanos, cómo es con ellos. Porque de la misma manera como se relaciona con papá y con mamá, también en su momento, cuando se llegue a casar, va también a mostrar cómo va a tratar a su esposa y también a sus hijos. Y Pablo también va a añadir algo más, hermanos, en el versículo 6. Dice que no debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Un obispo no tiene que ser un recién convertido, porque cuando un recién convertido viene a los pies de Cristo, si bien tiene todo el ímpetu que no debemos de perder, porque por ahí alguno dice, cuando un nuevo creyente dice, oh, lo ves en los estudios bíblicos, en los cultos, está por aquí sirviendo, apoyando, está en su primer amor, decimos por ahí. Y todavía de una manera despectiva, cuando en realidad es lo que nosotros también debemos de hacer. Nunca debemos de perder nuestro primer amor de amar al Señor, de colocarlo a Él por encima de todas las cosas. Debemos de mantenernos iguales que como empezamos, y aún más, conforme vamos creciendo en madurez y conocimiento, esto tiene que manifestarse de manera práctica para hacer más por el Señor. Lo malo es que nosotros agarramos y pensamos que conforme vamos creciendo en el Señor, es tiempo de dejar de hacer las cosas para que otros lo terminen haciendo. Eso es una vil mentira del diablo, hermanos, porque nosotros debemos de mantenernos en nuestro primer amor y seguir caminando y anhelando conocer a Dios más y más todos los días, de pasar tiempo de oración con el Señor, de seguir congregándonos, de querer pasar tiempo con los hermanos. Y tal vez por ahí dices, pero ya los conozco. Conócelos aún más, hermanos, porque vamos a conocerlos por toda la eternidad, así que aprovechemos estos tiempos. La iglesia, hermanos, podría caer en la tentación de que cuando venga un nuevo creyente y vemos cualidades, vemos carisma, vemos que está tratando de aprender más de la Biblia, y uno podría decir, hay que levantarlo como pastor. Él tiene el ímpetu, tiene las ganas, tiene el tiempo que yo no tengo. Entonces él debe de ser. Y entonces, hermanos, lo levantamos como pastor o como anciano, el poder empieza a subir, el ego empieza a llegar, y en vez de hacerle un beneficio a esta persona, terminamos dañándolo. ¿Por qué? Porque cuando alguien, hermanos, no ha sido tratado en el Señor, no es una persona madura y asume un poder, y al no haber gozado anteriormente de poder, se le sube a la cabeza, el orgullo lo llena, y por eso Pablo dice, no sea que se envanezca
O la palabra griega lo describe de esta manera: no sea que se rodee de humo y piense que está caminando en las nubes, levitando, y que está por encima de todos, y donde se ve él, solamente él, nada más que él y todo él, y al final él termine fallando y caiga en la condenación en que cayó el diablo, que fue el orgullo. Y el orgullo, hermanos, termina dañando muchas personas. Pero también hay una realidad, hermanos. La realidad es que nosotros como creyentes, o el pastor o anciano que pueda tener mucho tiempo, no piense que no puede caer. Porque el orgullo también le puede llegar a esta persona y pueda envanecerse, nublarse del orgullo, y termine pensando que ya lo sabe todo, que ya lo consiguió todo, que puede hacerlo todo, y que simplemente sin él no funciona nada, y que él es el centro de todo. Y al final termina cayendo, y por último, hermanos, termina alejándose de su relación con el Señor, y poco a poco terminará cayendo y por ende también dañando a la iglesia del Señor. Por otro lado, hermanos, para terminar, en el versículo 7 Pablo termina diciendo que el anciano, el pastor u obispo debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del labio. En otras palabras, el obispo debe de tener un buen testimonio. Pablo concluye esta larga lista de cualidades para los obispos mencionando que el anciano debe de tener una buena reputación entre los incrédulos. Pablo había escrito en otro lugar que la iglesia no tiene por qué juzgar al mundo, en 1 Corintios 5, 12, 13, pero él cree que sí pueden juzgar a la iglesia. Solo quienes tienen buena reputación entre los de afuera pueden ser obispos. Y después de todo, hermano, tiene sentido. Si los líderes de la iglesia son conocidos por el mundo como personas malas e irresponsables, la iglesia no tendrá un buen testimonio ante la sociedad. Hermanos, porque lo que se llama los ancianos y líderes deben de ser piadosos, que realizan la obra con el deseo sincero de servir al rebaño. No lideran por dinero, no lideran para tener poder ni para ser dominantes. Más bien su liderazgo consiste en ser un ejemplo espiritual para el rebaño. Los pastores lideran con el ejemplo y cuidan espiritualmente del rebaño. Las cualidades que Pablo, hermanos, ofrece cobran sentido cuando vemos que el liderazgo se basa en el ejemplo y la enseñanza. Incluso nuestro Señor Jesús, a quien Pedro llama el príncipe de los pastores, no dominó, ni ejerció poder, ni autoridad, ni los dominó a sus discípulos, sino que los lideró con el ejemplo. Y el Señor les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sigan mi ejemplo. Y es lo que todos nosotros debemos, hermanos, de poder buscar, aprender de nuestro Señor. Estos requisitos, hermanos, es algo fundamental que nosotros como iglesia tenemos que tener siempre presente cuando en su momento levantemos a otros ancianos dentro de la iglesia. Y si algún día mi persona no se encuentra y ustedes busquen y levanten a un pastor dentro de la congregación, que sería lo ideal, tienen que tener cualidades que pueden marcar y ser ejemplo, y también tiene que ser apto para enseñar, para poder guiar la iglesia. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Pero también, como les decía, estos requisitos no solamente son para los pastores y ancianos. Es algo que tú y yo debemos de luchar todos los días. Debemos de ser ejemplo dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Porque, hermanos, preguntémonos por un momento, ¿qué opinan nuestros vecinos acerca de nosotros? ¿Qué dicen nuestros vecinos acerca de nosotros? ¿Cómo nos consideran nuestros amigos? ¿Qué opina nuestra esposa
el esposo acerca de nosotros? ¿Qué dicen nuestros hijos acerca de nosotros? O en otras palabras, ¿qué dicen nuestros padres acerca de nosotros? ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Estamos siendo ejemplos? O hermanos, estamos siendo un mal testimonio para la iglesia y también para nuestras familias. Vamos a orar. Maravilloso Señor, tú tienes el control absoluto de todo. Por eso, Señor, tú eres bueno con tu iglesia, porque es tu iglesia. Y en su determinado momento, Señor, a pesar que habían pasado muchísimos años en la ciudad de Éfeso desde que se fundó, Señor, decidiste ordenarla dentro del plan y el rol que tú habías establecido que se tienen que conducir tu iglesia. Señor, en esa misma virtud que tú tuviste allá en Éfeso, ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir ordenándonos como tú nos llamas como familia, que nos llamas, Señor, como iglesia, que liderazgo, Señor, que estás llamando en estas dos funciones, tanto de ser obispos, pastores o ancianos, o también, Señor, de diáconos, pero donde tú mandas, Señor, una serie de requisitos que tienen que tener estos hombres para asumir estas responsabilidades en esta gracia tuya, Señor. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús no solamente la demandemos, Señor, por los ancianos o por los diáconos, sino que también, Señor, demandemos esto para nuestras propias vidas. Que podamos ser, Señor, irreprensibles, irreprochables. Que podamos caminar en ella, Señor, en la cual la sociedad, el mundo, no tenga nada, Señor, para poder cuestionarnos, ni para poder decir fallas en esto, en esto, en esto. O cuando estamos a solas, Señor, cuando nadie nos ve, donde las tentaciones afloran, Señor, también para poder ser irreprochables y irreprensibles en ese momento. Ayúdanos a cuidarnos. Ayúdanos, Señor, a que la imagen de Cristo siga siendo formada en nuestra vida. A los casados, ayúdanos, Señor, a ser maridos de una sola mujer, a ser fieles a nuestras esposas, a amarlas como tú amas a la iglesia, Señor, a tratarlas dignamente como tú nos dices en tu palabra que debemos de tratarla. Señor, ayúdanos a cuidarnos, a no ser infieles, Señor, con la pornografía, cuando pasan otras mujeres, Señor. Ayúdanos a que el dominio propio, Señor, se mantenga. Y, Señor, saber que a quien tenemos que rendir cuentas es a ti, que no solamente somos infieles a nuestras esposas, sino que también, Señor, estamos siendo infieles a ti. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que también a los solteros, ayúdalos, Señor, a que ellos también puedan ser irreprensibles ahí cuando nadie los ve. Señor, ayúdalos a que digan no al pecado y busquen la santidad, sin la cual nadie podrá verte, Padre bueno. Ayúdalos, Señor, a ser íntegros. Y si en su momento quieres levantar ancianos solteros, Señor, pues que sea tu voluntad y que sean hombres piadosos, Señor, que buscan tu gloria y no la suya, y que puedan, Señor, ser un ejemplo dentro de la congregación, porque te aman a ti por encima de todas las cosas. Bendito Dios, ayúdanos a ser sobrios, prudentes, Señor, a tener dominio propio, Padre bueno. Que los ancianos, Señor, que vayas a levantar, podamos ser aptos para poder enseñar. Que el don de la enseñanza que tú provees se puede manifestar para que tu iglesia se nutra, para que tu iglesia, Señor, se fortalezca, para que tu iglesia pueda seguir creciendo, Señor, a la luz de tu palabra, y también para corregir las falsas enseñanzas que en este tiempo, Señor, se ven por medio, Señor, en distintos lugares que se están alejando de tu palabra. Ayúdanos a caminar siendo fieles en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser amantes de la bebida, ni que nos domine cualquier otra cosa, Señor, ni ninguna otra pasión, sino que, Señor, podamos ser sobrios y podamos decir no y podamos mantenernos puros también para ti. Señor, ayúdanos a no ser pendencieros, a no buscar, a no ser peleones, Señor, a no ser belicosos. Señor, más bien a ser amables como tú nos mandas, a tomar tu imagen y poder tomar lo que tú haces y sigues haciendo en nuestras vidas y dejarte a ti, al juez justo, que puede hacernos justicia, porque tú sabes cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, también a no ser amantes del dinero,
a no caer en esa tentación, Señor, en la cual muchos hombres también han caído y han terminado alejándose. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos en idolatría y poder idolatrar más el dinero en vez de servirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en tu verdad. A los ancianos, a los pastores, ayúdanos, Señor, a gobernar bien nuestra casa. Danos de tu gracia, de tu sabiduría, para poder hacerlo de una manera piadosa. Y, Señor, y de esa manera también poder dirigir tu casa, guiar tu casa, y que en tu gracia nos permitas el poder hacerlo. Señor, ayúdanos también a cada uno de nosotros, Señor, a ser cada vez más, como diría, Señor, en tu palabra, ser maestros de tu palabra, amar tu palabra, caminar en tu palabra, enseñar tu palabra, aprender tu palabra, a no conformarnos con lo que sabemos, sino que leemos cada día más y más y más. Y por último, Señor, ayúdanos a ser ejemplos allá en la sociedad y que hablen bien de ti, que hablen bien del Evangelio, que hablen bien, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, cómo nos has transformado, cómo nos sigues cambiando para la gloria y honra de tu santo nombre. Ayúdanos a hacer un buen testimonio a nuestra sociedad y ayúdanos, Señor, en ese testimonio a amarnos los unos a los otros y que la gente vea, Señor, cuánto nos amamos y que ellos también vengan a tus pies. Sácanos, Señor, de nuestra comodidad y ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a caminar en el poder de tu Espíritu Santo. Y, Señor, como tú en su momento dijiste, este género no sale, Señor, sino con ayuno y oración. Y lo que necesitamos de ti, Señor, es tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, todos los días a que ese poder se manifieste y que digamos no a la carne y que el fruto de tu Espíritu se termine haciendo evidente en nuestras vidas y seamos cada día más y más como Cristo. Señor, muchas gracias, porque tú eres el que ha comenzado esta buena obra, la vas a perfeccionar. En Cristo vas a seguir formando, Señor, la imagen de Cristo, y ayúdanos a ser consecuentes también con ese llamado.